Escribo las siguientes palabras más que nada para intentar darle algo de sentido a mi experiencia. Si una vez terminada de poner la tinta sobre el papel llego a encontrarlo, quizá pueda comenzar a respirar sin sentirme sofocado. Pero si no lo encuentro, siendo honesto, no sé qué será de mi cordura. Como muchos, me había topado con los artículos de internet mientras buscaba cualquier otra cosa, pero conforme se hacían más recurrentes entre las páginas que visitaba, más se veía mi curiosidad tentada. Terminé por ceder ante ella. Puse el cursor sobre el link y con tan solo un clic desaté una cadena de eventos que ni siquiera ahora puedo terminar de entender. Los titulares genuinamente ayudaban a darle un tono macabro a la historia. Nox Ludus, videojuego maldito que vuelve a la gente loca. Nox Ludus, las autoridades lo retiran de las tiendas digitales. Nox Ludus, podría ser un experimento de control mental del gobierno. Nox Ludus, quizá podría ser algo mucho más siniestro. Nox Ludus, si realmente quieres buscarlo, puedes encontrarlo. Todas esas historias, las partes que sonaban posibles y hasta las que parecían más improbables, iban formando en mi cabeza una especie de red, una especie de patrón. Quizá era que quería darle sentido a algo que no lo tenía, pero me convencí a mí mismo que había algo oculto en el mito de Nox Ludus, y por alguna razón que no puedo explicar, me di a mí mismo también la tarea de encontrarlo. Lo que decían los artículos era verdad. Si realmente querías hacerlo, podrías encontrarlo. Me tomó casi 2 días y muchas visitas a sitios clandestinos, pero logré dar con una supuesta copia del juego. Quise averiguar si alguien más había llegado hasta aquí, pero todo apuntaba a que iba a ser el primero. El link de descarga pulsaba, como si tuviera vida propia. Di clic en él y en cuestión de momentos fue que un archivo comenzó a bajarse a mi disco duro. Una vez hecho esto, la página colapsó. Su dirección daba error como si nunca hubiera existido. Todavía podía dudar si alguien más había descargado el juego, pero podía estar seguro que yo había sido el último. El archivo no era muy pesado, pero tardó toda la noche en bajarse. Quizá era mi conexión fallando. Quizá era una advertencia a la que no hice caso. Me quedé dormido frente a la computadora. El zumbido mecánico de sus partes me arrullaba. El repentino chillido del programa iniciando me arrebató el sueño. Frente a mí, encontré la pantalla de inicio simplemente con el nombre Nox Ludus y un hipnotizante fondo color blanco. La luz era casi cegadora. El cuarto comenzó a hundirse en un inquebrantable silencio, o al menos eso parecía. Pon atención, quizá te tomemos por sorpresa. Comencé a mover el mouse y las teclas AWSD, como si estuviera jugando un título FPS. Para mi sorpresa funcionó. Con cada movimiento que hacía en la pantalla blanca iban apareciendo figuras, líneas y otros patrones color negro. La música no tardó en hacer acto de presencia. Las notas eran extrañas, casi incómodas para mis oídos. Quizás si hubiera traído audífonos habrían ayudado a que mi mente se absorbiera más rápidamente en el laberinto monocromático que iba navegando. No sabía hacia dónde iba. No había ningún propósito aparente para lo que estaba haciendo en el juego, pero sentía que no podía alejar mis manos del teclado o mi vista de la pantalla. Era como un impulso visceral que venía desde una parte oscura de mi ser que no termino todavía de comprender. Recuerdo haber pensado en los artículos que describían a Nox Ludus, cómo hacía lo que quería con la mente de quienes lo jugaban. Quizá era eso lo que estaba experimentando. Un truco de luces y sonidos que aturdían los sentidos, pero en mi espinazo podía sentir algo mucho más siniestro.
La música comenzó a sonar distinta. Parecía más un zumbido que aturdía mi cabeza. Los patrones en la pantalla parecían moverse todavía más rápido y entre los destellos de luz que producía comenzaba a ver una figura extraña que poco a poco se notaba más clara. Esta criatura, esta abominación, salió de la nada, gritando y abriendo su grotesca mandíbula frente a mí. Quería reaccionar, pero no podía hacer nada. Mi cuerpo no se sentía mío, porque mis manos seguían ocupadas con el mouse y el teclado actuando como si nada estuviera pasando. Me invadía el miedo y la desesperación. Para hacer las cosas peor, sabía que había más criaturas como esta escapando de su prisión alrededor mío. No podía verlos ni oírlos, pero un sexto sentido me aseguraba que estaban rodeándome, esperando a despedazar lo que quedara de mi cuerpo sin vida. No sentía ya mis manos. No escuchaba tampoco el sonar del teclado, ni la música, ni siquiera los gritos del monstruo. Todo se comenzaba a tornar negro, negro, negro. Me sentí ligero, como una pluma, y en ese momento que sentía iba a morirme, acepté mi destino. No porque me rindiera ante la vida, sino porque sabía que no podría luchar contra lo inevitable. Empezaba a tentarse el frío en mi piel, cuando todo cambió por completo. Una luz me sacó del trance. Un cortocircuito había hecho que mi computadora fallara. La pantalla era azul, sin conexión, y el ventilador del CPU andaba a 1000 por hora. Mis manos estaban entumecidas, pero finalmente podía moverlas bajo mi propia voluntad. No quise mirar detrás mío. No quise comprobar si aquellas criaturas se habían ido. Solo hice lo que más sentido para mí tenía en el momento. No sé qué fue lo que vi. Si era un portal del infierno que había abierto, un enfermo truco de mi mente, o quizá algo tan terrible que todavía no le podría poner nombre. Termino estas palabras con el mismo sentimiento que tuve al principio. Todavía me siento perdido, con 1001 preguntas que probablemente no tengan respuesta. Siento que mi cordura prende de un hilo, pero también siento que se me ha quitado un enorme peso de encima. Ya lo he contado todo, y quizá piense quien me lea que estoy demente, pero me estoy dando cuenta, mientras escribo esta última oración, que hay cosas y sentimientos mucho peores que eso.